Ahora vamos a resolver un ejercicio de la guía práctica 5, ¿sí? Guía 5. Vamos a resolver el ejercicio 2F. Y vamos a poner en práctica lo que vimos en el Zoom anterior. Un momento, perdí el PDF. Bien. El ejercicio es el siguiente. Nos piden calcular la integral de e elevado a la 5i más e elevado a la i menos e elevado a la menos i. Todo esto dividido por e elevado a la 6i. Todo esto multiplicado por el diferencial de i. Nos piden calcular esta integral. Parece imposible de resolver, pero no se asusten. Recuerden que tenemos que buscar algún camino que nos permita resolver esta integral. Para poder resolver esta integral, uno tiene que recordar el común denominador, ¿sí? Por ejemplo, acá, digamos, tenemos una fracción unificada, ¿sí? Entonces, lo que tenés que hacer es utilizar común denominador, pero, a ver, no sé si es la forma correcta de decirlo, pero como volver hacia atrás, ¿sí? Me refiero a lo siguiente. Integral e elevado a la 5i dividido por e elevado a la 6i más e a la i dividido por e elevado a la 6i menos e elevado a la menos i dividido e elevado a la 6i. Es preferible encerrar todo esto entre paréntesis. Bien. Siempre ustedes tienen que tener mucho cuidado al momento de resolver los ejercicios integrales, ¿sí? Porque ocurrieron algunos exámenes que a veces puse una pregunta algo similar a esto, no idéntico, pero similar, y algunos no lo resolvieron porque mencionaban lo siguiente o comentaban lo siguiente. Isaiah, nunca nos diste un ejercicio con, bueno, sí, con exponenciales sí, pero no con sumas y restas o de este estilo. Pero bueno, ustedes tienen que buscar una forma, digamos, de poder encarar el ejercicio, ¿sí? Porque si bien es cierto, en el examen va a haber ejercicios por ahí uno que otro que son para pensar, ¿sí? Un poco complejo, pero siempre los ejercicios que yo les doy en los exámenes van a tener que utilizar cosas que les he enseñado en clase. Nunca van a utilizar alguna fórmula, digamos, que no lo haya mencionado, ¿sí? Entonces, esto es únicamente, digamos, pensar un poco, ¿sí? Bien, si se dan cuenta es como perdón, utilizar como un denominador, pero hacia atrás, ¿sí? Porque este ejercicio realmente surge de este ejercicio que está acá. Si acá utilizas el común denominador, te aparece lo de arriba. Tengan presente eso, ¿sí? Bien, ahora, lo que vamos a utilizar es la propiedad distributiva, o realmente lo que vamos a utilizar es la propiedad de linealidad, pero bueno, lo menciono como distributiva. Es algo más familiar para todos el término. Entonces esto nos resulta integral de e elevado a la 5i dividido por e elevado a la 6i por el diferencial de i. Más
integral de e elevado a la i dividido e a la 6i por el diferencial de i, menos integral de e elevado a la menos i dividido por e elevado a la 6i por el diferencial de i. Bien, recuerden, todas las integrales tienen que estar acompañadas por un diferencial, siempre. Así como está, igual no nos sirve, ¿eh? Porque no vamos a poder utilizar la fórmula número 5. Tenemos que hacer una pequeña modificación, algo más. Necesito tener una sola E. Mira la fórmula. Es una sola E. Y acá yo tengo dos E, una E arriba y una E abajo. Entonces tenés que acordarte de las propiedades de, digamos, de potencia, ¿sí? Si yo tengo una fracción, ¿sí? Y arriba y abajo tienen la misma base, bueno, te conviene juntar esas bases. Lo que voy a hacer es lo siguiente. E elevado a la 6 y lo voy a ubicar en el numerador, en todas, ¿sí? En todas las expresiones. Esto es integral e elevado a la 5i multiplicado por e elevado a la menos 6i por el diferencial de i. Cuando uno cambia la ubicación, ¿sí? Por ejemplo, inicialmente está en el denominador, ahora lo estoy ubicando en el numerador, cambias el signo, ¿sí? Propiedad, propiedad matemática. Más integral de e elevado a la i multiplicado por e elevado a la menos 6i por el diferencial de i. Menos integral e elevado a la menos i multiplicado por e elevado a la 6i. Todo esto por el diferencial de i. ¿Sí? Bien, lo mismo. En los tres términos he realizado lo mismo. Ubicarlos todos en el numerador. Cuando hago eso, cambia de signo. Como es un signo positivo acá el 6, se convierte en negativo. Y viceversa. ¿Sí? Bien, ahora utilizas la otra propiedad. Bases iguales, los exponentes se suman. Recordemos esa propiedad. Por ejemplo, si nosotros tenemos a a la m por a a la n, existe una propiedad matemática que nos indica que si tenemos dos bases iguales, los exponentes se suman. Se suma o se resta, bueno, depende, ¿sí? Por lo que uno tenga. Por ejemplo, si nosotros tenemos a a la m por a elevado a la menos n, esto es a elevado a la m menos n, ¿sí? Bien. Entonces, esta es la propiedad que nosotros vamos a utilizar en estos tres términos. Integral e 5i menos 6i. 5i menos 6i es igual a menos i. Más integral i menos 6i menos 5i por el diferencial de i. Menos integral, acá también, bueno, acá restas los exponentes, al igual que los demás. Nos va a resultar 5i por el diferencial de i. Perdón, me parece que acá tengo un error. ¿No es 2? 2. Ah, no, no, Vilma, Vilma. Ya vi mi error. Acá es negativo.
Entonces, menos i, menos 6i, nos resulta menos 7i. Menos 7i. Bueno, espero se entienda. Acá lo voy a escribir. Este es un menos 7. Bien, entonces, observemos que acá nos queda e elevado a la menos i, acá nos queda e elevado a la menos 5i, y acá nos queda e elevado a la menos 7i. Bien, entonces ahora sí es momento de utilizar el método de sustitución o el método, digamos, que les mencioné anteriormente, ¿no? Eh, Haciendo un artificio y de esa manera utilizamos de forma inmediata la fórmula número 5. Bien, el método de sustitución se lo dejo a ustedes como tarea. Háganlo, ¿sí? Tómense ese tiempo, sigan mi consejo. Pero lo que voy a hacer es, para poder agilizar un poco, ¿sí? Todo esto, voy a utilizar el método de artificio. Entonces, vamos a poner en práctica. Esto es e elevado a menos i. Si derivas el menos i, esto te va a quedar menos 1. Entonces agregas acá un menos 1 por diferencial de i. Este es un menos 1. Acá también agregas afuera un menos 1. Menos 1 por menos 1, 1 positivo. Y te queda el de arriba. Listo. No estás alterando el ejercicio original. Más, ahora en el segundo término haces lo mismo. Integral e elevado a la menos 5i. La derivada de menos 5i es menos 5. Entonces acá escribís menos 5 por el diferencial de i. Y afuera agregas, lo voy a poner con otro color mejor. Menos un quinto. Menos un quinto por menos 5 nos da 1. Y obtenemos el término de arriba. Menos, acá vamos a hacer lo mismo. Integral de e elevado a la menos 7i. Acá agregas el menos 7 por el diferencial de i. Y afuera lo multiplicas por menos un séptimo. Listo. Ahora, pónganse a pensar que si nosotros en este ejercicio utilizamos sustitución en cada término, el tiempo que nos demandaría, ¿no? Bien, entonces, ahora sí, estamos listos para utilizar la fórmula número 5. La integral de e a la x por el diferencial de x es e a la x más una constante. Entonces, vas a aplicar esa fórmula a todos los términos. Esto nos va a quedar de la siguiente forma. Menos 1 por e elevado a la menos i. Más por menos es menos. Menos un quinto multiplicado por e elevado a la menos 5i. Menos por menos nos da más. Un séptimo por e elevado a la menos 7i. Más una constante. ¿Sí? Acordate que en cada término aparece una constante, pero tengo c más c más c, eso es un solo c, ¿sí? Lo que expliqué en la clase de ayer. Y tenemos resuelto el ejercicio. Si tienen consulta hasta acá, puede activar su micrófono.
Entonces, continuamos. Vamos con otro ejemplo. Ejemplo número 4. Vamos a dejar tranquilo por ahora a la función exponencial. Vamos con otro tipo de funciones. Integral de 2x menos 1 dividido por x al cuadrado menos x más 3. Si uno revisa las integrales inmediatas, como que acá sí es muy complejo, ¿sí? O es más difícil darse cuenta realmente cuál de estas fórmulas es, ¿sí? Por eso mi recomendación al inicio de la clase fue que ustedes practiquen sí o sí el método de sustitución y bueno, y después pueden probar con el artificio, ¿sí? Lo que les enseñé últimamente. Pero ahora es más difícil reconocer. Pero realmente la fórmula sí está acá, en alguna de estas. Una de estas es esta. Podemos descartar el 7 y el 8 porque el 7 y el 8 son funciones trigonométricas. Y esto nada que ver con funciones trigonométricas. Vamos a ver cuál de estas es. Método de sustitución. El problema es saber quién es U realmente. Tengo que saber sustituir de forma correcta, ¿sí? Eso es lo que le cuesta bueno, a todos cuando empezamos con este tema. A todos nos cuesta reconocer quién es U. Algunos profesores utilizan la letra Z, otros la letra T. Bueno, la costumbre que yo tengo es utilizar la letra U. Entonces, ¿quién es U? Acá me voy a detener. Acá nosotros tenemos una división, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos dos opciones. Una opción es la siguiente, que U sea igual a 2x menos 1. La otra opción es que U sea igual al denominador. Solamente tenés dos opciones. U puede ser este polinomio o U puede ser este otro polinomio. Pero ¿cuál de estas dos U es la correcta? Entonces, bueno, les muestro cómo ustedes tienen que ir probando, porque ustedes están empezando con este tema. ¿Sí? Es algo que yo lo hice en mi época de estudiante de la carrera de matemáticas. Entonces tengo que ir probando cuál es el U correcto. Entonces, ¿cómo sabes cuál es el U correcto? Bueno, que cuando lo derivas, te tiene que aparecer en el ejercicio, la derivada. Por ejemplo, si yo considero que U sea x al cuadrado menos x más 3, entonces, bueno, derivas. Bueno, esto lo vamos a derivar, es 2x menos 1. Y cuando lo derivas, siempre lo multiplicas por el diferencial de x, siempre. ¿Sí? Y observa qué ocurrió. Nos aparece lo de arriba. Eso es correcto. Porque si vos estás seleccionando lo siguiente, que U es el denominador, entonces tenés que ignorar el denominador. ¿Sí? Ignorás el denominador. Mira. Lo voy a ignorar porque es lo que he considerado como U. Y cuando derivas esa U, te tiene que aparecer todo lo que te sobra, todo lo demás, a excepción del símbolo integral, pero el diferencial siempre te va a aparecer. ¿Sí? Arriba, ¿qué tenemos? 2x menos 1 por el diferencial de x. Mira. Entonces, esta es la U correcta. Porque si yo considero esta otra U, mira lo que ocurre.
La derivada de 2x menos 1, ¿a qué es igual? 2. Y siempre agregas el diferencial de x. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo en esta parte del ejercicio? Lo siguiente. Si consideramos u igual a 2x menos 1, es decir, al numerador, cubrimos el numerador, ¿qué nos tiene que aparecer? Nos tiene que aparecer una fracción. ¿Por qué una fracción? Porque el diferencial de x está siempre multiplicando al numerador. ¿Sí? Dicho de otra manera, el diferencial de x siempre está arriba. Siempre, nunca va a estar en el denominador. ¿Sí? Bien, entonces me tiene que aparecer acá diferencial de x, sí me aparece, pero me tiene que aparecer diferencial de x dividido por x al cuadrado menos x más 3. Y nada que ver, mira, acá te aparece 2 diferencial de x. No me aparece diferencial de x dividido por x al cuadrado menos x más 3. Entonces, esta u no es la correcta. De esta forma tienen que resolver ustedes los ejercicios. Ir probando cuál es el u correcto. ¿Te demanda tiempo? Sí. Todos hemos pasado por esto, todos. La única forma de poder agilizar esto es con práctica. Por ejemplo, ustedes tienen los ejercicios de la guía. Yo siempre les menciono cuáles ejercicios tienen que hacer y cuáles no. Entonces, una vez que ustedes llegan a practicar estos ejercicios, igual tienen el resuelto. El resuelto lo acabo de compartir por el grupo, ¿sí? Cuando mandé el primer enlace de Zoom, he compartido un PDF donde está resuelto los ejercicios de la práctica 5. Bien, y aparte de eso, ustedes pueden buscar más ejercicios por internet, pero traten de buscar algo que sean similares a lo que, digamos, yo les dejo como tarea para ustedes, ¿sí? Bien, entonces, esto es lo que ustedes tienen que hacer siempre. Después con la práctica, uno mismo lo puede, digamos, intuir, ¿sí? Porque yo veo un ejercicio integral, a mí cuando me da un ejercicio integral que nunca he resuelto, como que puedo intuir. Entonces digo, bueno, esto es por sustitución o por parte, bueno, por partes a uno les enseño y listo. Esa es la única manera, practicar. Bien, entonces nosotros sabemos que u, el u correcto es el denominador. X al cuadrado menos x más 3. Vamos a derivar u, esto es 2x menos 1. Y todo esto multiplicado por el diferencial de x. Y es lo que tenemos arriba. ¿Sí? Porque todo esto realmente es un paréntesis multiplicado por el diferencial de x. Entonces, ahora haces la sustitución. Integral. Arriba ya no escribís 2x menos 1 por el diferencial de x. Ahora escribís diferencial de u, porque todo esto es igual al diferencial de u. El denominador es igual a u. Mira, todo esto es u. Listo. Ahora, les voy a mostrar las integrales inmediatas y ustedes se van a dar cuenta. Es la fórmula número 4. ¿Cómo se lee la fórmula número 4? Se lee de la siguiente forma, ¿sí? Arriba te tiene que aparecer la derivada del denominador. La derivada del denominador no siempre tiene que ser x, ¿sí? Es cualquier función, pero arriba tiene que aparecer la derivada. Mira, en el denominador nosotros tenemos un polinomio de grado 2. Arriba, ¿qué nos aparece? Su derivada. Entonces, como que uno eh, mentalmente puede derivar del denominador, me doy cuenta que arriba aparece su derivada. Yo mentalmente derivo el denominador, me doy cuenta que arriba está su derivada y sé que es esta fórmula. Bueno, yo lo sé por la práctica y la experiencia, ¿sí? Entonces, yo sé que realmente es esta fórmula y bueno, me ahorro todo este paso de escribir sustitución o mejor dicho, lo haces de forma mental, etcétera, ¿sí? Pero bueno, también les resalto lo siguiente, cuando eran los exámenes presenciales, pero bueno, vamos a volver a eso, se les pide obviamente hacer todo ese procedimiento, ¿sí? Salvo en algunos ejercicios extensos, para ver si realmente el alumno sabe, ¿no? Bien,
Entonces, vamos a utilizar la fórmula número 4. Esto es igual al logaritmo natural de módulo de u más una constante. Pero tenés que volver a tu variable original. La variable original es x. Entonces, esto es igual. Logaritmo natural módulo u vale x al cuadrado menos x más 3. Cerras el módulo más una constante. X al cuadrado menos x más 3 es el argumento, ¿sí? Y tenemos resuelto el ejercicio. Les voy a dejar un ejercicio como tarea. Es similar, prácticamente idéntico. Para que ustedes lo resuelvan en casa. Integral 15 por x al cuadrado más 4x menos 7 dividido por 5 por x al cubo más 2 por x al cuadrado menos 7x más 3 por el diferencial de x. Bien, acá les dejo un ejercicio como tarea. Algunos ya lo habrán sacado de forma mental, ¿sí? Arriba te aparece la derivada del denominador. Es lo mismo. Es por esa razón que no se asusten porque hay algunos ejercicios de integrales que, digamos, tienen una expresión horrible, pero es más fácil aún. Ahora, este ejercicio es sencillo porque es lo mismo que está arriba, pero ¿en qué podría cambiar? Tengan mucho cuidado porque, a ver, les cuento una pequeña anécdota. Eh, una vez apareció un examen, un ejercicio de este estilo, ¿sí? Pero arriba realmente estaba la derivada del denominador. Pero arriba, lo primero que el alumno tuvo que hacer es lo siguiente, factorizar, ¿sí? Por ejemplo, nada que ver con este ejercicio, ¿sí? Esa parte. Supongamos que en el numerador aparezca el siguiente polinomio, ¿no? 10x al cuadrado eh, más 20, ¿sí? Entonces, esta expresión estaba en el numerador, pero cuando ellos seleccionaban u, o sea, el denominador como u, no les aparecía en el numerador la derivada. Pero, por ejemplo, si ellos se hubieran percatado de sacar factor común en el numerador, obviamente el ejercicio era un poco más complejo, pero más o menos la idea. Si sacaban factor común de 10, sí les daba. Y este 10, como es una constante, lo ubicas fuera de la integral. ¿Se dan cuenta? O sea, eso es lo que tiene este tema. Como que son ejercicios por ahí que ustedes van a tener que pensar sí o sí un poco. Darle forma. Por más que ustedes no utilicen el método que les enseñé, el artificio, bueno, pero van a tener que pensar un poco. Eso es lo que tienen los ejercicios de integrales. ¿Sí? Por ejemplo, acá, a simple vista, no va a ser necesario factorizar, si no me equivoco. Bien, bueno, continuamos. Vamos con otro ejemplo, número 6. Perdón, creo que era el número 5.
Ahora vamos a calcular la siguiente integral. Integral de 2x dividido por la raíz de x al cuadrado más 3. Todo esto multiplicado por el diferencial de x. Obviamente no es una integral inmediata. Vamos a tener que utilizar el método de sustitución. Pero la gran pregunta es, ¿quién es u? Esa es la gran interrogante. Y la fórmula está acá también, pero no es tan fácil de poder visualizar como para hacer un pequeño artificio o darse cuenta de todo esto. Como que es un poco más complejo. Sustitución. Ahora es más difícil hacer artificio, chicos. Cuando les aparece únicamente el E es mucho más fácil. Por eso lo expliqué al inicio. ¿Sí? Después con los otros como que les va a costar. Por ahí prueben con sustitución mejor. No hagan artificio, no va a ser tan fácil. Ahora vamos a ver quién es U realmente. Ahora tenemos una raíz. ¿Cuáles son las probabilidades o los candidatos a ser U? Mejor dicho, los candidatos. Veamos. U puede ser 2x como primera opción. El diferencial, bueno, nunca lo seleccionás. U puede ser la cantidad subradical. Tercera opción. U puede ser toda la raíz. Eso es lo que tiene las raíces. Cuando te aparece una raíz en algún ejercicio integral y querés utilizar el método de sustitución, como que se extiende las opciones, las probabilidades. Es decir, por ejemplo, en el ejercicio anterior eran únicamente polinomios, por eso eran dos opciones. Pero acá vos tenés arriba un polinomio, abajo tenés una raíz y dentro de la raíz tenés un polinomio, o sea, como que se extiende la probabilidad. Es decir, u puede ser el de arriba, u puede ser la cantidad subradical o u puede ser toda la raíz, como que va aumentando las opciones, ¿sí? Eso es lo que ocurre cuando ustedes vean una raíz. Entonces, veamos, ¿cuál de estas u es correcta? Si seleccionas esta u, bueno, lo derivas. Acá nos queda 2 diferencial de x. Nada que ver, porque si yo selecciono 2x como u, bueno, ignorarse el 2x, ¿qué te tiene que aparecer en la derivada? Diferencial de x dividido por la raíz de x al cuadrado más 3. Nada que ver. Imposible. ¿Sí? Y esto con la práctica uno se da cuenta que el numerador nunca puede ser u. Ahora, si seleccionas esta u y lo derivas, esto es regla de la cadena. ¿Sí? Lo va a hacer de forma inmediata porque ya sabemos derivar. Esto es 2x sobre 2 por la raíz de x al cuadrado más 3 por diferencial de x. Mira, vos estás seleccionando que u es igual a raíz cuadrada de x al cuadrado más 3. O sea, tenés que ignorar toda esta expresión. Y acá vuelve a aparecer la raíz. Imposible, porque ya utilizaste la raíz en u. ¿Qué te tiene que aparecer la derivada? 2x diferencial de x. ¿Te aparece el 2x diferencial de x? Sí, pero te vuelve a aparecer la raíz. Alguno dice, sí, me aparece la raíz, Isaías, y este número 2 lo paso a multiplicar y listo, solucionado el problema. No, no te puede aparecer porque no existe, mira, porque yo ya tomé u como raíz cuadrada de x al cuadrado más 3, ¿sí? Entonces, esta u no es correcta, porque no te aparece, ¿sí? Ahora, ¿cuándo esta u sería correcta? Cuando te aparece en el denominador, aparte de esta raíz, otra raíz de x al cuadrado más 3. Ahí sí, bueno, es un tema distinto. Entonces, podemos observar que u es la cantidad subradical. De esa forma, descartas estas opciones. Esto es lo que ustedes tienen que hacer en todos los ejercicios.
y lo que les he mencionado siempre, ¿no? Si ustedes observan el resuelto y se van guiando, de esa manera no están aprendiendo. Tienen que hacer esto que está acá. Entonces, nosotros sabemos que el u correcto es la cantidad subradical. X al cuadrado más 3, derivas u. Esto es 2x por diferencial de x. Y te aparece todo, tal cual. Si arriba, quiero hacer otra aclaración, porque algunos se estarán preguntando lo siguiente. Isaías únicamente ha considerado la cantidad subradical como u. Entonces tengo que ignorar únicamente la cantidad subradical. No puedes ignorar únicamente la cantidad subradical porque no tiene sentido que te aparezca 2x dividido, perdón, 2x por diferencial de x dividido por raíz. ¿Y cuál sería su cantidad subradical? Es como la función exponencial. Recuerdan que nosotros el exponente de e lo considerábamos como u. Entonces, al momento de verificar si aparece o no su derivada, ignorábamos toda la potencia. Acá ocurre lo mismo. Cuando consideras como u únicamente la cantidad subradical, igual vas a ignorar con toda la raíz. Siempre. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué ocurre si acá no existiera un número 2? No hay problema. Tenés dos opciones. La primera, si te aparece acá, bueno, este 2 lo puedes pasar a dividir. Listo. ¿Sí? Bien. Y la otra opción, bueno, se me olvidó. Voy a repetir. Si acá no aparece el número 2, bueno, este 2 lo pasas a dividir. ¿Sí? Bien. Ahora, esa es una opción. Y la otra opción es, si no te aparece acá un número 2, puedes agregar el número 2, pero afuera lo multiplicas por un medio. Pero me parece que de esa forma se complica un poco más el ejercicio, pero es otra forma de resolver. Porque he visto algunos alumnos que lo resolvían de esa forma, cuando los exámenes eran presenciales. Y bueno, probablemente se guían de alguna bibliografía o alguna página web o algún canal de YouTube, etcétera. Bueno, no sé. Bien, pero acá no tenemos ese problema porque nos aparece tal cual, ¿sí? Ahora haces la sustitución. Esto es integral. 2x diferencial de x es diferencial de u dividido la raíz